La Guardia Costera de Alaska comenzó la búsqueda del barco Mary Catherine el 5 de octubre de 1985, pero solo pudieron encontrar 2 chalecos salvavidas flotando en mar abierto. No pudieron encontrar rastro de Carlos Méndez y Tommy Chen. En 2023, un naufragio descubierto durante el proyecto de mapeo del fondo marino de NOAA revelaría una mentira de 38 años. Porque cuando el barco se hundió, solo había 2 hombres a bordo, pero uno había matado al otro. Si te fascinan los casos fríos que desafían el tiempo y la tecnología moderna que finalmente revela la verdad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún misterio que hemos resuelto para ti. 4 de octubre de 1985, Puerto de Valdez. En la región de Prince William Sound de Alaska, la temporada de otoño significaba tanto esperanza como peligro para los pescadores. La temporada del salmón estaba terminando y los barcos que salían al mar para capturar la última gran pesca luchaban con condiciones climáticas cada vez más severas. Carlos Méndez, de 34 años, era un pescador experimentado y el orgulloso propietario de su barco de 32 pies llamado Mary Catherine. Había estado pescando en estas aguas durante 8 años y era un miembro respetado de la comunidad de inmigrantes mexicanos en Valdez. Carlos se levantó temprano esa mañana. Su esposa María vio a su marido en la cocina bebiendo café mientras examinaba los mapas de condiciones marítimas. Este será el último viaje de la temporada, dijo Carlos. Necesito hacer una gran pesca antes de que empeore el clima. María estaba confundida. Carlos normalmente salía solo, pero esta vez dijo que llevaría a alguien con él. Tommy Chen, de 29 años, era un inmigrante de origen taiwanés que había llegado a Valdez solo 2 años antes. Su experiencia en pesca era limitada, pero había entablado amistad con Carlos y había comenzado a trabajar ocasionalmente como ayudante en el barco. El trabajo real de Tommy era descargar carga en el puerto, pero se había interesado en la pesca para obtener ingresos adicionales. Los vecinos lo conocían como una persona silenciosa y trabajadora. Esa mañana a las 6, Tommy llegó al barco de Carlos. Llevaba una maleta de viaje bastante grande. ¿Qué es tan pesado, Tommy?, preguntó Carlos riendo. Cosas que he estado ahorrando para el invierno, dijo Tommy. Si esta vez hay buenas ganancias, traeré a mi familia aquí también. Carlos se conformó con esta respuesta. Ambos sabían que este viaje era importante. El Mary Catherine salió del puerto de Valdez a las 6:30 de la mañana. Su motor de 40 caballos de fuerza era confiable y Carlos podía manejar su barco en cualquier condición climática. El plan era simple: ir a las aguas profundas en la parte norte de Prince William Sound y tratar de capturar los últimos cardúmenes de salmón. Los informes meteorológicos advertían viento para la tarde, pero Carlos estaba seguro de que podrían regresar antes del anochecer. En la estación de la Guardia Costera de Valdez, el sargento Michael Rodríguez estaba de guardia rutinaria ese día. La navegación en Alaska era peligrosa y los problemas con pequeños barcos pesqueros eran frecuentes, especialmente durante los meses de otoño. Rodríguez conocía a Carlos Méndez. El hombre era un pescador experimentado y cuidadoso. Pero esta vez tenía a alguien inexperto con él, y esto preocupaba un poco a Rodríguez. Prince William Sound era una de las aguas más grandes y peligrosas de Alaska. El accidente del petrolero Exxon Valdez ocurriría aquí en 1989, pero en 1985 la región aún conservaba su belleza natural intacta, mientras constantemente amenazaba a los pescadores con condiciones climáticas impredecibles. Las aguas eran frías, las corrientes eran fuertes, y las tormentas repentinas podían dejar indefensos incluso a navegantes experimentados. Carlos y Tommy hicieron una buena pesca hasta el mediodía. El sonar mostraba grandes cardúmenes de peces y las redes estaban llenas. Aunque Tommy se quejó inicialmente del mareo, se recuperó por la tarde y realmente comenzó a ayudar a Carlos. La cooperación entre los 2 hombres parecía sin problemas. Alrededor de las 2, el clima comenzó a cambiar. El viento se fortaleció y las olas se elevaron. Carlos escuchó la actualización meteorológica por radio.
La tormenta llegaba antes de lo esperado y su intensidad aumentaba. «Es hora de regresar», le dijo a Tommy. Pero la expresión en el rostro de Tommy sorprendió a Carlos. Estaba tenso y miraba constantemente su maleta. En el viaje de regreso al puerto de Valdez, el Mary Catherine luchaba con condiciones marítimas cada vez peores. La altura de las olas había superado los 8 pies y la velocidad del viento había alcanzado 35 millas por hora. Carlos había lidiado antes con su barco en tales condiciones, pero el comportamiento de Tommy comenzaba a molestarlo. Tommy había abierto su maleta cuando Carlos no estaba en el barco y había sacado algo de ella. Cuando Carlos se dio cuenta de esto, vio que Tommy tenía una pistola en su mano. «Tommy, ¿qué es esto?», preguntó con sorpresa. El rostro de Tommy se había puesto pálido. «Carlos, necesito decirte algo», dijo con voz temblorosa. La historia de Tommy Chen era más oscura de lo que Carlos jamás había esperado. El joven había estado robando dinero de los envíos de carga mientras trabajaba en el puerto desde que llegó a Valdez. Al principio eran pequeñas cantidades, pero con el tiempo había crecido. Ahora debía $50,000 y las identidades falsas estaban a punto de ser expuestas. «Te daré todo este dinero, Carlos», dijo Tommy. «Pero primero necesitas llevarme a aguas canadienses». Carlos estaba conmocionado. Este hombre en quien había confiado durante años era en realidad un criminal. Pero peor aún, ahora estaba tratando de convertirlo en cómplice. «Tommy, esto es una locura. Regresemos al puerto, arreglarás todo», dijo Carlos. Pero Tommy había apuntado la pistola hacia él. «Lo siento, Carlos. No tengo otra opción». Mientras la tormenta se intensificaba, comenzó una lucha de vida o muerte entre los dos hombres dentro del Mary Catherine. Mientras Tommy forzaba a Carlos a llevarlo a aguas canadienses, Carlos buscaba formas de escapar. El barco golpeaba grandes olas y ambos trataban de mantener el equilibrio. Carlos trató de engañar a Tommy usando su experiencia en navegación. «Tommy, no podemos ir a Canadá en esta tormenta. Primero que pase la tormenta, luego pensamos», dijo. Pero Tommy se había vuelto loco. Su miedo a ser capturado lo llevaba a tomar decisiones irracionales. Cuando una gran ola golpeó el Mary Catherine, Carlos encontró su oportunidad. En el momento en que Tommy perdió el equilibrio, lo atacó. Los dos hombres lucharon en el barco. Mientras Tommy trataba de disparar a Carlos con la pistola, Carlos trataba de agarrar su mano. Durante la lucha, la pistola se disparó. La bala golpeó el pecho de Carlos. El hombre se desplomó en la cubierta, comenzando a perder sangre. Tommy estaba en shock. No había planeado matar a su amigo, pero ya era demasiado tarde. Mientras Carlos agonizaba, Tommy no sabía qué hacer con pánico. La tormenta era severa, el barco se balanceaba sin control, y ahora se encontraba solo con un cadáver. Su plan de huir a Canadá ahora era imposible. Tommy, después de asegurarse de que Carlos estuviera muerto, trató de esconder el cuerpo en el barco. Pero cuando el Mary Catherine golpeó una gran ola, el casco del barco se agrietó y comenzó a tomar agua. Tommy se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. En pánico, se puso el chaleco salvavidas y saltó al mar. Pero las posibilidades de supervivencia en las aguas heladas de Alaska eran muy bajas. Tommy también murió en las aguas heladas junto con el cuerpo de Carlos que quedó en el barco. La mañana del 5 de octubre de 1985, llegó a la estación de la Guardia Costera de Valdez una llamada preocupada de María Méndez. Su esposo Carlos no había regresado a casa por la noche y no respondía a la radio. El sargento Rodríguez inmediatamente comenzó una operación de búsqueda y rescate. Los primeros equipos de búsqueda encontraron 2 chalecos salvavidas en Prince William Sound. Uno tenía el nombre de Carlos Méndez escrito en él, el otro pertenecía a Tommy Chen. Pero no había rastro del barco ni de los dos hombres. Las condiciones climáticas dificultaban las búsquedas y la esperanza disminuía día a día. Las operaciones de búsqueda duraron una semana. Helicópteros de la Guardia Costera, barcos pesqueros y voluntarios peinaron toda la región.
pero encontrar rastros en aguas heladas era casi imposible. La búsqueda oficial terminó el 12 de octubre. Carlos Méndez y Tom Mitchell fueron registrados como perdidos en el mar. María Méndez tuvo dificultades para aceptar la muerte de su esposo. Carlos era un pescador muy experimentado. ¿Cómo podría haber estado involucrado en tal accidente? La vecina Lisa Chen también tenía las mismas sospechas. Ambas familias buscarían respuestas durante 38 años. Pasaron los años. Valdez fue sacudido por el derrame de petróleo del Exxon Valdez en 1989. La ciudad cambió, los viejos pescadores se jubilaron, llegaron nuevos. La historia de Carlos y Tommy lentamente comenzó a ser olvidada. Solo para sus familias el dolor aún era fresco. En la década de 2010, la tecnología se desarrolló rápidamente. Los equipos de navegación, sistemas de sonar y técnicas de mapeo del fondo marino se habían desarrollado incomparablemente en comparación con el pasado. NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, inició un proyecto para crear mapas detallados de las aguas de Alaska. En 2023, el barco de investigación de NOAA Fairbeater estaba realizando trabajos de mapeo de rutina en Prince William Sound. La doctora Jennifer Walls, especialista principal en biología marina del barco, estaba creando mapas 3D escaneando el fondo marino con sistemas de sonar de última tecnología. El 12 de septiembre de 2023, se detectó una anomalía de sonar a 12 millas náuticas de Valdez, a 180 pies de profundidad. La doctora Walls, al examinar la imagen en su pantalla, se dio cuenta de que esto no era una formación natural. Su forma y tamaño sugerían un barco hundido. ¿Cuánto tiempo ha estado esto aquí?, preguntó el técnico de investigación Mark Stevens. La doctora Walls, mientras analizaba los datos del sonar, se dio cuenta de que el objeto metálico no podía ser otra cosa que un barco. «Preparen el ROV», dijo. «Bajemos a ver». La cámara del ROV, vehículo operado remotamente, reveló una vista sorprendente a 180 pies de profundidad. El barco Mary Catherine estaba en el fondo marino en condiciones casi perfectamente preservadas. Las aguas heladas de Alaska y las bajas temperaturas habían protegido al barco de la descomposición. Cuando la doctora Walls pudo leer el nombre del barco, se quedó sin aliento. Decía Mary Catherine. Este nombre le sonaba familiar. Cuando revisó los archivos de la Guardia Costera, se enteró de que este era el nombre del barco perdido en 1985. Cuando la cámara ROV comenzó a examinar el interior del barco, la doctora Walls y su equipo se quedaron conmocionados. 2 esqueletos estaban en el barco en casi las mismas posiciones. Uno cerca del timón, el otro yacía en la cubierta. Las aguas heladas de Alaska habían preservado perfectamente los huesos. El equipo de NOAA, entendiendo la importancia del descubrimiento, llamó a la Policía Estatal de Alaska. La detective Sara Martínez era especialista en casos fríos y este misterio de 38 años la afectó profundamente. «Necesitamos enviar buzos industriales», le dijo a la doctora Walls. «Esto podría ser una escena del crimen». 2 semanas después, el equipo de buzos especialistas descendió a los restos del Mary Catherine. El estado del barco era sorprendente. Las aguas heladas y el ambiente sin oxígeno en el fondo marino habían preservado todo. Incluso los materiales de papel dentro del barco estaban en condiciones legibles. El primer descubrimiento impactante se encontró en la sección de carga del barco. En una bolsa de plástico, había $50,000 en efectivo aún en buenas condiciones. Este dinero significaba una gran fortuna en 1985. El segundo shock fue la pistola encontrada en la cubierta. Cuando la detective Martínez comenzó a examinar la evidencia, se dio cuenta de que este caso no era un simple accidente. Cuando el barco se hundió, había 2 hombres, pero parecía que uno había matado al otro. Las marcas de bala en los esqueletos y las manchas de sangre en la cubierta apoyaban esta teoría. El descubrimiento más sorprendente fue el dispositivo de grabación impermeable dentro del barco.
En 1985, esta tecnología era considerada nueva y era afortunado que el barco de Carlos tuviera tal dispositivo. Cuando escucharon la cinta dentro del dispositivo, todos los detalles de esa terrible noche salieron a la luz. La grabación contenía la última conversación de Carlos y Tommy. La confesión de Tommy, su amenaza, su lucha y los últimos momentos. Todo había sido grabado. La detective Martínez, mientras escuchaba esta grabación de audio que resolvía el misterio de 38 años, sintió escalofríos. Cuando se investigó la verdadera identidad de Tommy Chen, se reveló que vivía con documentos falsos en Taiwán, que su verdadero nombre era Wang Lei. El hombre, que ya estaba en situación ilegal cuando llegó a América, había continuado cometiendo crímenes en Valdez. La familia de Carlos Méndez, al conocer la verdad después de 38 años, experimentó tanto alivio como ira. Se pensaba que Carlos había muerto en una tormenta en el mar, pero en realidad había sido asesinado por la persona que consideraba su amigo. María Méndez, ahora de 72 años, dijo entre lágrimas: «Al menos ahora sabemos la verdad». La esposa de Tommy Chen, Lisa, se sorprendió al conocer la verdadera identidad de su esposo. Durante 38 años había vivido como esposa de una víctima inocente de accidente. Ahora la verdad que conocía la hacía cuestionar todos sus recuerdos del pasado. La Policía Estatal de Alaska cerró oficialmente el caso. El perpetrador estaba muerto, la víctima también estaba muerta. Pero esta solución que llegó después de 38 años sacudió profundamente a la comunidad pesquera en Prince William Sound. La gente comenzó a cuestionar que tan bien conocían a sus vecinos. El descubrimiento de NOAA fue registrado como uno de los hallazgos más importantes en la historia de la navegación. Los restos del Mary Catherine serán exhibidos en el Museo Marítimo de Alaska y esta historia trágica será transmitida a las generaciones futuras. La doctora Jennifer Walls dijo sobre la tecnología detrás del descubrimiento: «Gracias a los sistemas de sonar modernos, podemos revelar los secretos ocultos en las profundidades de los mares». Este caso muestra qué herramienta tan poderosa es la tecnología para la justicia. Los viejos pescadores en Valdez se entristecían al recordar la historia de Carlos. «Carlos era un buen hombre», dijo el pescador jubilado Frank Morrison. «Confió en el amigo equivocado». En Alaska, para sobrevivir, necesitas ser cuidadoso no solo con la naturaleza, sino también con las personas. Las aguas heladas de Prince William Sound protegieron este secreto durante 38 años. Pero la tecnología finalmente sacó la verdad a la superficie. La historia de Carlos Méndez y Tommy Chen pasó a la historia como uno de los misterios marítimos más oscuros de Alaska. El barco Mary Catherine ya no yace silenciosamente en el fondo marino. Los restos fueron recuperados, la evidencia fue recolectada, los secretos fueron revelados. Pero en las aguas peligrosas de Alaska, todavía hay muchas historias esperando ser descubiertas. Las profundidades del mar no entregan fácilmente sus secretos. Pero a medida que la tecnología continúa desarrollándose, las verdades ocultas del pasado saldrán a la luz una por una. La lápida de Carlos Méndez ahora tiene la fecha correcta. Asesinado el 5 de octubre de 1985 en Prince William Sound como resultado de la traición de su amigo. La justicia que llegó después de 38 años, aunque tarde, trajo paz al alma de Carlos. María Méndez, ahora anciana pero en paz. «Mi esposo murió como un héroe», dice. «Perdió la vida tratando de detener al criminal. Esta información es suficiente para mí». En Prince William Sound de Alaska, los barcos todavía salen a pescar. Pero ahora todos saben que estas aguas no solo contienen peligros naturales, sino también dramas humanos. La historia del Mary Catherine fue escrita con letras doradas en la historia de la navegación. La verdad oculta en las aguas heladas de Alaska durante 38 años finalmente salió a la luz gracias a la tecnología moderna. La historia de Carlos Méndez y Tommy Chen llegó a su fin. Pero en las profundidades de Alaska, todavía hay muchos secretos más esperando ser descubiertos.
Campana. Esta increíble historia de justicia que tardó 38 años en llegar nos enseña que la verdad siempre encuentra su camino. Si quieres seguir descubriendo más casos fríos resueltos con tecnología moderna y misterios que desafían el tiempo, suscríbete a nuestro canal ahora. Activa las notificaciones para ser el primero en conocer los secretos más impactantes que hemos desenterrado para ti. Cada historia que contamos podría cambiar tu perspectiva sobre la justicia y el tiempo. El análisis forense de los restos del Mary Catherine reveló detalles que transformaron completamente la comprensión del caso. El Dr. Robert Harrison, antropólogo forense del estado de Alaska, fue llamado para examinar los restos esqueléticos encontrados en el barco. Su análisis confirmó que uno de los esqueletos mostraba evidencia clara de trauma por herida de bala, mientras que el segundo esqueleto no mostraba signos de violencia directa. El patrón de daño en el cráneo de la primera víctima es consistente con una herida de bala de contacto cercano, explicó el Dr. Harrison. La trayectoria sugiere que el disparo vino desde arriba y ligeramente hacia atrás, lo que indica que la víctima estaba de pie o sentada cuando recibió el disparo fatal. El examen de los efectos personales encontrados en el naufragio proporcionó pistas adicionales sobre los eventos finales. Los investigadores descubrieron que Tom Mitchell llevaba documentos de identidad falsos de al menos 3 identidades diferentes, confirmando que había estado viviendo una vida de engaño mucho antes de llegar a Valdez. Los registros de inmigración, obtenidos después del descubrimiento, revelaron que Wang Lei, el verdadero nombre de Tommy, había estado involucrado en actividades criminales en múltiples estados antes de establecerse en Alaska. Las autoridades de California y Oregón habían emitido órdenes de arresto por fraude y robo que nunca se habían ejecutado debido a sus constantes cambios de identidad. La investigación del puerto de Valdez reveló la magnitud del esquema criminal de Tommy. Durante los 2 años que trabajó allí, había estado desviando sistemáticamente dinero de los envíos de carga, manipulando los registros de inventario y falsificando documentos de entrega. El total de sus robos, cuando se calculó completamente, ascendía a más de $75,000, una suma significativamente mayor que los $50,000 encontrados en el barco. Los supervisores del puerto, cuando fueron entrevistados décadas después, recordaron pequeñas irregularidades que no habían reportado en su momento. Tommy siempre se ofrecía voluntario para trabajos de noche y fines de semana, recordó el supervisor retirado James Patterson. Pensamos que era simplemente trabajador, pero ahora nos damos cuenta de que eran los momentos perfectos para sus actividades criminales. La relación entre Carlos y Tommy fue reexaminada a través de entrevistas con residentes de larga data de Valdez. María Santos, propietaria de la tienda local donde ambos hombres compraban frecuentemente, recordó conversaciones que ahora tomaban un significado siniestro. Tommy siempre hacía preguntas sobre los horarios de Carlos, cuando salía a pescar, cuánto tiempo se quedaba en el mar, recordó Santos. Carlos era muy confiado y le contaba todo a Tommy sobre sus rutas de pesca y sus planes. Nunca pensé que Tommy estuviera reuniendo información por razones maliciosas. El análisis de los registros financieros de ambos hombres reveló que Tommy había estado pidiendo prestado dinero a varios residentes de Valdez durante las semanas previas al incidente. Los prestamistas, todos miembros de la comunidad asiático-americana local, habían confiado en Tommy basándose en su reputación aparentemente sólida como trabajador del puerto. Li Wei, un comerciante local que había prestado $2,000 a Tommy, describió el comportamiento extraño que había notado. En las semanas antes de que desapareciera, Tommy parecía muy nervioso. Siempre miraba por encima del hombro cuando hablábamos. Decía que tenía problemas familiares en Taiwán, pero ahora me pregunto si sabía que las autoridades se estaban acercando. La investigación reveló que Tommy había estado planeando su fuga durante semanas. Los registros de la biblioteca local mostraron que había estado investigando rutas marítimas hacia Canadá y estudiando mapas de Prince William Sound. Había hecho preguntas específicas sobre las patrullas de la Guardia Costera y los procedimientos de inmigración canadienses.
El dispositivo de grabación que capturó los eventos finales fue examinado por especialistas en audio forense. La calidad de la grabación era sorprendentemente clara, preservada por las condiciones únicas del fondo marino. La transcripción completa de la conversación final entre Carlos y Tommy reveló detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de Carlos. «Por favor, Carlos, solo llévame a aguas canadienses», se escucha decir a Tommy en la grabación. «Nadie tiene que salir lastimado. Te pagaré bien por esto». La respuesta de Carlos fue clara y directa. «Tommy, esto está mal. No puedo ayudarte a escapar de la justicia. Tenemos que regresar al puerto ahora». La grabación capturó el momento exacto cuando la situación se volvió violenta. Se pueden escuchar sonidos de lucha, seguidos por el disparo fatal. Los momentos finales de Carlos fueron grabados mientras trataba desesperadamente de enviar una señal de socorro por radio, sus fuerzas desvaneciéndose por la pérdida de sangre. El análisis meteorológico de las condiciones del 4 de octubre de 1985 confirmó que la tormenta había sido particularmente severa, con vientos sostenidos de 45 millas por hora y olas de hasta 12 pies. Estas condiciones habrían hecho extremadamente difícil para Tommy controlar el barco después de herir a Carlos, explicando por qué el Mary Catherine finalmente se hundió. Los expertos marítimos que revisaron el caso notaron que Tommy había cometido varios errores críticos en sus intentos de navegar durante la tormenta. Sin la experiencia de Carlos, había sido incapaz de manejar las condiciones severas, lo que llevó al hundimiento del barco y su propia muerte. La búsqueda original de 1985 fue reexaminada por investigadores modernos usando nuevas técnicas de análisis. El equipo de búsqueda había cubierto un área extensa, pero las limitaciones tecnológicas de la época significaban que no pudieron detectar el naufragio a 180 pies de profundidad. Los patrones de búsqueda estándar de 1985 se centraban en áreas más superficiales donde era más probable que los cuerpos flotaran hacia la superficie. El capitán retirado de la Guardia Costera David Morrison, quien había dirigido la búsqueda original, reflexionó sobre las limitaciones que enfrentaron. En 1985, nuestros equipos de sonar podían detectar objetos grandes hasta quizás 100 pies de profundidad en buenas condiciones. El Mary Catherine estaba a 180 pies, completamente fuera del alcance de nuestra tecnología de entonces. El impacto en la comunidad de Valdez fue profundo y duradero. La revelación de que Tom Mitchell había sido un criminal durante todo el tiempo que vivió allí hizo que muchos residentes cuestionaran su capacidad para juzgar el carácter de las personas. La confianza que había caracterizado a la pequeña comunidad se vio permanentemente afectada. La comunidad asiático-americana de Valdez enfrentó desafíos particulares después de la revelación. Algunos miembros reportaron experimentar sospechas injustificadas de otros residentes, a pesar de no tener conexión alguna con los crímenes de Tommy. Los líderes comunitarios trabajaron activamente para abordar estos malentendidos y reafirmar que las acciones de un individuo no representaban a toda la comunidad. Dr. Lisa Chan, socióloga de la Universidad de Alaska, estudió el impacto del caso en la comunidad de Valdez. Su investigación documentó cómo la revelación afectó las relaciones interpersonales y la confianza social en la pequeña ciudad. Este caso ilustra cómo un individuo puede manipular la confianza de toda una comunidad durante años, escribió Chan en su análisis. La habilidad de Tommy para mantener una fachada de respetabilidad mientras cometía crímenes graves demuestra la sofisticación de ciertos tipos de criminales. Los archivos del caso también revelaron que Tommy había estado enviando dinero regularmente a cuentas bancarias en Hong Kong y Taiwán, sugiriendo una red criminal más amplia que nunca fue completamente investigada. Las autoridades internacionales fueron notificadas, pero la naturaleza de décadas de antigüedad del caso hizo imposible seguir estas pistas. El legado de Carlos Méndez en Valdez fue honrado de maneras que reflejaron su verdadero carácter. La comunidad pesquera estableció la beca memorial Carlos Méndez para jóvenes que buscaban carreras en pesca comercial. El programa proporciona no solo apoyo financiero, sino también entrenamiento en seguridad marítima y ética profesional. María Méndez,
Después de décadas de incertidumbre, finalmente pudo proporcionar a sus hijos una narrativa completa sobre la muerte de su padre. Sus hijos, ahora adultos con sus propias familias, lucharon por reconciliar sus memorias de infancia de tío Tommy con la realidad de que había asesinado a su padre. Durante años, mis hijos me preguntaban por qué papá había salido al mar en mal tiempo, explicó María. Ahora pueden entender que fue traicionado por alguien en quien confiaba. De alguna manera, eso hace que su muerte sea más significativa, no solo un accidente aleatorio. La tecnología que hizo posible el descubrimiento continuó evolucionando después del caso. NOAA expandió su programa de mapeo del fondo marino, llevando a varios descubrimientos adicionales de naufragios históricos en las aguas de Alaska. Cada descubrimiento proporcionó nuevas perspectivas sobre la historia marítima de la región y los peligros que enfrentaron generaciones de pescadores. El Mary Catherine se convirtió en un caso de estudio para programas de arqueología marina en universidades de todo el país. Los estudiantes analizaron cómo las condiciones únicas del fondo marino de Alaska habían preservado no solo el barco físico, sino también evidencia crucial que permitió resolver un crimen de décadas de antigüedad. La doctora Jennifer Walls, cuyo equipo hizo el descubrimiento inicial, continuó su investigación en tecnologías de detección submarina. Su trabajo contribuyó al desarrollo de sistemas de sonar aún más avanzados que podrían detectar objetos enterrados en sedimentos del fondo marino. El caso del Mary Catherine demostró que los océanos son archivos históricos masivos, explicó Walls. Cada naufragio cuenta una historia, y la tecnología moderna nos está dando las herramientas para leer esas historias después de décadas o incluso siglos. Los procedimientos de seguridad marítima en Alaska fueron revisados como resultado indirecto del caso. Aunque las circunstancias específicas de la muerte de Carlos fueron criminales en lugar de accidentales, su historia destacó la importancia de los sistemas de comunicación de emergencia y los protocolos de seguridad para pescadores que trabajan en aguas remotas. La Guardia Costera implementó nuevos requisitos para dispositivos de localización de emergencia en barcos pesqueros comerciales pequeños. Estos dispositivos, que no existían en 1985, ahora pueden alertar automáticamente a las autoridades si un barco se encuentra en peligro, potencialmente salvando vidas en situaciones similares. El caso también influyó en los procedimientos de verificación de antecedentes para trabajadores portuarios en Alaska. Los puertos implementaron sistemas más rigurosos para verificar las identidades de los empleados y detectar documentación fraudulenta, cambios que podrían haber identificado las actividades criminales de Tommy mucho antes. Lisa Chen, la viuda de Tommy, eventualmente estableció un fondo para víctimas de fraude en memoria de Carlos Méndez. Su decisión de honrar a la víctima de su esposo en lugar de defender su memoria reflejó su profundo shock y remordimiento por haber estado casada con un asesino durante años sin saberlo. Durante 38 años, lloré por mi esposo como víctima de un accidente trágico, dijo Lisa en una declaración pública. Ahora sé que era un criminal que destruyó una familia buena. Lo menos que puedo hacer es honrar la memoria del hombre que mató. El cementerio de Valdez donde finalmente fue enterrado Carlos se convirtió en un lugar de peregrinaje para familias de otros pescadores perdidos en el mar. Su lápida, que ahora cuenta la historia verdadera de su muerte, lleva la inscripción: Carlos Méndez, pescador honrado, padre devoto, víctima de la traición, la verdad finalmente revelada. La historia del Mary Catherine se ha convertido en parte del folclore marítimo de Alaska, contada en muelles y puertos en todo el estado como una advertencia sobre la confianza mal depositada y el poder de la justicia retrasada pero inevitable. Las aguas de Prince William Sound continúan siendo peligrosas para los pescadores, pero ahora llevan la memoria adicional de Carlos Méndez y la traición que llevó a su muerte. Los pescadores locales a menudo hacen referencia al caso cuando discuten la importancia de conocer verdaderamente a las personas con quienes salen al mar. Frank Morrison, un pescador de toda la vida que conocía tanto a Carlos como a Tommy, resumió los sentimientos de muchos en la comunidad. Carlos era el tipo de hombre en quien cualquiera confiaría. Tommy se aprovechó de esa bondad y la convirtió en algo mortal.
Es una lección para todos nosotros sobre ser cuidadosos, incluso con aquellos que parecen ser amigos. El caso del Mary Catherine permanece como un testimonio del poder de la tecnología moderna para resolver crímenes que parecían imposibles de solucionar. También sirve como un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lleva décadas tarde, puede prevalecer cuando la evidencia se preserva y las herramientas adecuadas finalmente se desarrollan. La verdad sobre lo que sucedió en las aguas de Alaska el 4 de octubre de 1985 finalmente se conoce. Carlos Méndez puede descansar en paz, su familia tiene respuestas, y su memoria ha sido restaurada de víctima de accidente a héroe que se resistió a ser cómplice de un crimen. En las profundidades de Prince William Sound, donde una vez yació oculto el Mary Catherine, las aguas continúan guardando secretos de otros barcos perdidos y otras tragedias. Pero el caso de Carlos Méndez y Tom Mitchell ha demostrado que ningún secreto permanece enterrado para siempre cuando la tecnología y la determinación se combinan en la búsqueda de la verdad. La investigación forense del arma utilizada en el crimen proporcionó detalles adicionales que pintaron un cuadro completo de los eventos finales. La pistola, una Smith Wesson .38 especial, había sido comprada ilegalmente por Tom Mitchell 3 meses antes del incidente a través de un traficante de armas en Anchorage. Los registros de esta compra, descubiertos durante la investigación extendida, revelaron que Tommy había estado planeando algún tipo de confrontación violenta mucho antes del viaje fatal. El vendedor de armas, Harold Al Peterson, ahora de 78 años y viviendo en un hogar de ancianos en Anchorage, fue entrevistado por los investigadores en 2023. Aunque su memoria estaba afectada por la edad, recordaba vívidamente la transacción con Tommy. Ese tipo asiático estaba muy nervioso cuando vino a comprar el arma, recordó Peterson. Pagó en efectivo, no hizo preguntas sobre munición adicional, solo quería algo pequeño y confiable. En ese momento pensé que tal vez tenía miedo de osos, pero ahora me doy cuenta de que tenía planes más siniestros. Los registros bancarios de Tommy, preservados en archivos estatales durante décadas, mostraron un patrón de retiros de efectivo grandes e irregulares durante las semanas previas al incidente. Entre septiembre y principios de octubre de 1985, había retirado más de $15,000 en efectivo, vaciando efectivamente sus cuentas de ahorros. Estos retiros habían sido reportados al IRS como actividad sospechosa por el banco, pero en 1985 las comunicaciones entre agencias federales eran lentas y la investigación nunca se había conectado con la desaparición de Tommy. Si las autoridades hubieran seguido estas pistas financieras en tiempo real, podrían haber identificado a Tommy como un fugitivo antes de que tuviera la oportunidad de involucrar a Carlos en su plan desesperado. La esposa de Carlos, María, había notado cambios sutiles en el comportamiento de Tommy durante las semanas previas al viaje, pero en ese momento los había atribuido a estrés laboral. En entrevistas posteriores al descubrimiento, recordó conversaciones que ahora tomaban un significado ominoso. Tommy había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre nuestras finanzas familiares, recordó María. Preguntaba cuánto ganaba Carlos en una buena temporada de pesca, si teníamos ahorros, si Carlos alguna vez llevaba dinero en efectivo en el barco. En ese momento pensé que estaba considerando convertirse en socio de pesca, pero ahora entiendo que estaba evaluando a Carlos como una víctima potencial. Los hijos de Carlos, entonces adolescentes, también recordaron comportamientos extraños de Tommy. Su hijo mayor, Roberto, ahora de 56 años y capitán de su propio barco pesquero, describió incidentes que habían permanecido dormidos en su memoria durante décadas. Tommy solía aparecer en nuestra casa sin avisar, especialmente cuando papá no estaba, recordó Roberto. Se quedaba y hacía preguntas sobre los horarios de papá, cuando salía a pescar, cuando regresaba. Mi madre lo veía como preocupación amistosa, pero ahora me doy cuenta de que estaba reuniendo inteligencia. La investigación de las actividades criminales de Tommy se expandió a otros puertos de Alaska cuando los investigadores comenzaron a rastrear sus movimientos durante los 2 años que había estado en el estado.
Descubrieron que había trabajado brevemente en Homer y Sebard antes de establecerse en Baldev, y en ambos lugares había dejado un rastro de pequeños robos y documentación fraudulenta. En Homer, Tommy había sido despedido de un trabajo en el puerto después de que se descubrieron discrepancias en el inventario. Sin embargo, nunca se presentaron cargos porque el supervisor pensó que las pérdidas se debían a errores administrativos en lugar de robo deliberado. En retrospectiva, este patrón de dar a Tommy el beneficio de la duda había permitido que escalara a crímenes más serios. El supervisor retirado de Homer, William Kowalski, expresó pesar por no haber actuado más decisivamente en 1983. Si hubiéramos reportado nuestras sospechas a la policía en lugar de simplemente despedirlo, tal vez Carlos Méndez estaría vivo hoy. Tommy era convincente, hacía que dudáramos de nuestras propias observaciones. Los psicólogos forenses que analizaron el caso identificaron a Tommy como lo que clasificaron como un criminal parasitario, alguien que se infiltra en comunidades confiadas, establece relaciones que pueden explotar, y luego se mueve a nuevas ubicaciones cuando el riesgo de detección se vuelve demasiado alto. Dr. Amanda Foster, especialista en psicología criminal de la Universidad de Alaska Anchorage, estudió extensamente el caso. Su análisis reveló patrones de comportamiento que eran consistentes con trastornos de personalidad antisocial y narcisista. Tommy Chen exhibía una capacidad notable para el engaño a largo plazo, explicó Foster. Pudo mantener una fachada de ciudadano respetable durante años mientras simultáneamente cometía crímenes sistemáticos. Este tipo de compartimentalización requiere un nivel significativo de planificación y control emocional. El impacto psicológico en la familia de Carlos se extendió mucho más allá del shock inicial del descubrimiento. Los hijos de Carlos, que habían crecido considerando a Tommy como una figura tío, tuvieron que someterse a asesoramiento para procesar la traición. La realización de que habían confiado en el asesino de su padre durante años creó trauma adicional que se superpuso a su dolor original. La hija menor de Carlos, Ana, ahora trabajadora social de 52 años, describió el impacto duradero. Durante 38 años, cada vez que pensaba en la muerte de papá, también pensaba en cómo Tommy había muerto tratando de salvar a papá. Lloré por Tommy casi tanto como por papá. Descubrir la verdad hizo que todo ese dolor se sintiera como una mentira. La comunidad de Baldev estableció protocolos nuevos para verificar los antecedentes de los trabajadores del puerto después del caso. Estos procedimientos, aunque llegaron décadas tarde para prevenir la tragedia de Carlos, han ayudado a identificar varios otros casos de documentación fraudulenta e historiales criminales ocultos entre los trabajadores portuarios. El director del puerto, James Martínez, sin relación con la detective, implementó un sistema de verificación de antecedentes de múltiples niveles que incluye verificación federal, estatal y de condado, así como referencias de empleos anteriores que se verifican independientemente. El caso de Tommy Chen nos enseñó que no podemos simplemente confiar en que las personas son quienes dicen ser, explicó Martínez. En un puerto donde manejamos millones de dólares en carga cada año, no podemos permitirnos tener empleados con identidades falsas o historiales criminales ocultos. La tecnología utilizada para descubrir el Mary Catherine continuó evolucionando después del caso. NOAA expandió significativamente su programa de mapeo del fondo marino en Alaska, llevando al descubrimiento de docenas de naufragios adicionales que habían estado perdidos durante décadas. Dr. Michael Stevens, quien sucedió a la Dr. Walsh como jefe del proyecto de mapeo, describió cómo el caso cambió su enfoque. Antes del Mary Catherine, estábamos principalmente interesados en la topografía del fondo marino para propósitos de navegación y científicos. Ahora entendemos que también somos arqueólogos accidentales, descubriendo sitios que pueden resolver misterios humanos. El equipo de sonar utilizado para encontrar el barco se ha vuelto estándar en operaciones de búsqueda y rescate en todo Alaska. La Guardia Costera ahora mantiene equipos similares en bases estratégicas alrededor del estado, reduciendo significativamente el tiempo necesario para localizar barcos en peligro o desaparecidos.
Los registros meteorológicos de octubre de 1985 fueron reexaminados usando modelos climáticos modernos para entender mejor las condiciones exactas que Carlos y Tommy enfrentaron durante sus momentos finales. El análisis confirmó que la tormenta había sido particularmente severa, con condiciones que habrían desafiado incluso a navegantes muy experimentados. El meteorólogo Dr. Patricia Wong, quien condujo este análisis, explicó: la tormenta del 4 de octubre de 1985 fue un evento de tormenta perfecta, donde múltiples sistemas climáticos convergieron para crear condiciones extremadamente peligrosas. Incluso sin la violencia criminal a bordo, el Mary Catherine habría enfrentado serios desafíos para sobrevivir. Esta información proporcionó algún consuelo a la familia de Carlos, confirmando que las habilidades de navegación de su padre no habían sido inadecuadas para las condiciones. Las circunstancias habían sido extraordinariamente difíciles, y la traición de Tommy había hecho imposible que Carlos se concentrara en navegar el barco de manera segura a través de la tormenta. El análisis de audio forense de la grabación final fue conducido por especialistas del FBI que pudieron extraer detalles adicionales del fondo de ruido. Usando software de procesamiento de audio avanzado, fueron capaces de identificar sonidos específicos que proporcionaron una línea de tiempo más precisa de los eventos finales. La grabación reveló que la confrontación entre Carlos y Tommy había durado aproximadamente 17 minutos desde el momento en que Tommy reveló su arma hasta el disparo fatal. Durante este tiempo, Carlos había intentado repetidamente razonar con Tommy, ofreciendo ayudar a resolver sus problemas legales a través de medios legítimos. Carlos nunca dejó de tratar de salvar a Tommy, incluso cuando Tommy lo estaba amenazando, observó la analista de audio del FBI Sarah Chen, sin relación con Tommy. Hasta sus últimos momentos, estaba tratando de convencer a Tommy de que se rindiera pacíficamente. Los esfuerzos de Carlos para enviar una señal de socorro fueron también claramente audibles en la grabación mejorada. Había logrado activar parcialmente la radio de emergencia del barco antes de colapsar por la pérdida de sangre, pero las condiciones de la tormenta habían impedido que la señal llegara a la guardia costera. Este detalle fue particularmente doloroso para los oficiales de la guardia costera retirados que habían dirigido la búsqueda original. Saber que Carlos había estado vivo y tratando de pedir ayuda durante sus momentos finales, pero que no habían podido recibir su señal, añadió una dimensión adicional de tragedia al caso. La investigación también reveló que Tommy había estado en contacto con contrabandistas conocidos en el Pacífico Norte durante las semanas previas al incidente. Los registros telefónicos, preservados en archivos judiciales de casos de contrabando no relacionados, mostraron múltiples llamadas entre Tommy y individuos que posteriormente fueron condenados por operar redes de contrabando entre Alaska y Asia. Estas conexiones sugirieron que el plan de escape de Tommy había sido más sofisticado de lo que inicialmente se pensaba. En lugar de simplemente huir a Canadá, aparentemente había tenido la intención de ser recogido por un barco de contrabando que lo habría llevado de vuelta a Asia, donde podría haber desaparecido permanentemente. La detective Martínez localizó a uno de estos contrabandistas, ahora en prisión federal por cargos no relacionados, quien confirmó que Tommy había pagado $10,000 por adelantado por transporte fuera del país. El contrabandista había estado esperando en aguas internacionales el 5 de octubre de 1985, pero nunca se reunió con Tommy. Ese tipo chino nos pagó buen dinero para sacarlo del país sin preguntas, recordó el contrabandista durante una entrevista en prisión. Cuando no apareció en el punto de encuentro, simplemente nos quedamos con el dinero y siguieron adelante. Suponíamos que había sido arrestado o había cambiado de opinión. Esta revelación explicó por qué Tommy había estado tan desesperado por llegar a aguas internacionales y por qué había estado dispuesto a asesinar para asegurar su escape. Su plan había dependido de llegar a un punto de encuentro específico en un momento específico, y cuando Carlos se resistió a ayudar, Tommy había visto el asesinato como su única opción. El dinero destinado a los contrabandistas probablemente representaba los ahorros de vida de Tommy de sus actividades criminales.
El hecho de que hubiera estado dispuesto a pagar tal suma demostró cuán desesperado había estado por escapar de las consecuencias de sus crímenes en Valdez. Los documentos de inmigración falsificados encontrados entre las posesiones de Tommy fueron analizados por especialistas del Servicio de Inmigración y Naturalización. La calidad de las falsificaciones era excepcionalmente alta, sugiriendo conexiones con una red criminal internacional de considerable sofisticación. Los especialistas en documentos determinaron que los pasaportes y tarjetas de identidad falsas habían sido creados usando equipos y materiales disponibles solo para operaciones criminales organizadas de alto nivel. Esto reforzó la conclusión de que Tommy había sido parte de una red criminal más amplia en lugar de ser simplemente un criminal solitario. Estos no eran documentos falsos que se pudieran hacer en una cocina, explicó el especialista en documentos del INS Robert Wilson. Requerían acceso a equipos de impresión especializados, materiales de papel específicos, y conocimiento detallado de los procedimientos oficiales de emisión de documentos. Tommy tenía conexiones serias. La familia de Carlos eventualmente demandó al puerto de Valdez por falta de supervisión adecuada que permitió a Tommy operar sin detección durante tanto tiempo. El caso se resolvió fuera de la corte por una cantidad no divulgada, pero los procedimientos del puerto fueron permanentemente modificados como resultado. Los cambios incluyeron verificaciones de antecedentes más frecuentes para empleados existentes, auditorías de inventario más regulares, y sistemas de vigilancia mejorados para monitorear el manejo de carga. Estas medidas, aunque llegaron demasiado tarde para prevenir la tragedia de Carlos, ayudaron a prevenir crímenes similares en instalaciones portuarias en todo Alaska. El Sindicato de Trabajadores Portuarios inicialmente se opuso a las medidas de seguridad mejoradas, argumentando que violaban la privacidad de los trabajadores. Sin embargo, cuando se reveló la extensión completa de las actividades criminales de Tommy, el sindicato retiró sus objeciones y apoyó activamente los protocolos de seguridad mejorados. Ninguno de nosotros quiere trabajar junto a criminales, declaró el presidente del sindicato Michael O'Brien. Si verificaciones más estrictas pueden prevenir que otra familia pase por lo que pasaron los Méndez, entonces las apoyamos completamente. El caso también llevó a cambios en los protocolos de comunicación de emergencia para pescadores comerciales pequeños. El sistema de radio que Carlos había intentado usar en sus momentos finales era estándar para 1985, pero inadecuado para condiciones de tormenta severa. La Guardia Costera implementó requisitos para sistemas de radio más potentes y dispositivos de localización de emergencia automáticos en todos los barcos pesqueros comerciales. Estos dispositivos pueden transmitir señales de socorro incluso cuando los operadores están incapacitados, potencialmente salvando vidas en situaciones similares. Los pescadores de Valdez inicialmente resistieron estos requisitos debido al costo, pero las historias de primera mano sobre lo que le había pasado a Carlos cambiaron muchas opiniones. La Asociación de Pescadores Comerciales Locales eventualmente apoyó unánimemente los nuevos requisitos de seguridad. Si Carlos hubiera tenido un dispositivo de localización de emergencia automático, la Guardia Costera podría haber localizado el Mary Catherine antes de que se hundiera, observó el pescador local Frank Morrison. Tal vez no habría salvado a Carlos del disparo, pero al menos habríamos sabido que pasó mucho antes. La historia del Mary Catherine se ha convertido en un caso de estudio obligatorio en programas de aplicación de la ley marítima en todo el país. Las academias de la Guardia Costera usan el caso para enseñar sobre la importancia de la tecnología de comunicación de emergencia y los desafíos únicos de investigar crímenes en ambientes marítimos. Los instructores enfatizan cómo las limitaciones tecnológicas de 1985 contribuyeron tanto a permitir los crímenes de Tommy como a impedir su detección. Los estudiantes aprenden sobre el equilibrio entre confiar en la tecnología y mantener habilidades investigativas tradicionales. El caso también se enseña en programas de psicología forense como ejemplo de cómo los criminales pueden infiltrarse exitosamente en comunidades confiadas durante periodos extendidos. Los estudiantes analizan las técnicas de manipulación de Tommy y los factores psicológicos que le permitieron mantener su fachada durante tanto tiempo.
La preservación excepcional del Mary Catherine y su contenido ha proporcionado oportunidades de investigación únicas para científicos marinos. Las condiciones que preservaron la evidencia criminal también crearon un laboratorio natural para estudiar cómo los materiales se degradan, o no se degradan, en ambientes marinos específicos. Los investigadores han publicado varios artículos científicos sobre las condiciones de preservación encontradas en el sitio, contribuyendo al conocimiento general sobre arqueología marina y ciencia forense. Este conocimiento ha sido aplicado a otros casos de naufragios y ha mejorado las técnicas para preservar evidencia en ambientes submarinos. La doctora Walsh, que hizo el descubrimiento original, continuó investigando en el área y encontró varios otros naufragios de periodos históricos diferentes. Cada descubrimiento ha agregado al conocimiento sobre la historia marítima de Prince William Sound y los peligros que enfrentaron generaciones de navegantes. El Mary Catherine fue solo el comienzo, explicó Walsh. Cada naufragio que encontramos cuenta una historia sobre las personas que dependían de estos mares para su sustento y los riesgos que tomaban para mantener a sus familias. El memorial a Carlos Méndez en el cementerio de Valdez se ha convertido en un punto focal para recordar no solo su vida, sino también los riesgos más amplios enfrentados por las familias pesqueras. Su lápida incluye no solo las fechas de su nacimiento y muerte, sino también un resumen de su vida que enfatiza su honestidad, trabajo duro y dedicación a su familia. Los visitantes al memorial a menudo dejan flores, pero también pequeños artículos relacionados con la pesca, aparejos, fotos de sus propios barcos, mapas de sus áreas de pesca favoritas. Estos homenajes reflejan el reconocimiento de la comunidad pesquera de que la historia de Carlos podría haber sido la de cualquiera de ellos. María Méndez, ahora en sus últimos años, visita el memorial regularmente. Ha encontrado paz en saber finalmente la verdad sobre la muerte de su esposo, pero el proceso de sanación ha sido complicado por la realización de cuán completamente Tommy los había engañado a todos. Durante años, también lloré por Tommy, admitió en una entrevista reciente. Pensé que había perdido a 2 buenos hombres esa noche. Ahora sé que solo perdí a uno, y que era el mejor de los 2. Los nietos de Carlos, que nacieron después de su muerte, han llegado a conocer a su abuelo principalmente a través de la historia de su muerte. Aunque esto significa que sus primeros recuerdos de él están conectados con tragedia, también entienden su legado como alguien que se mantuvo fiel a sus principios incluso cuando se enfrentó a la muerte. El hijo mayor de Carlos, Roberto, ahora enseña a sus propios hijos sobre los peligros de confiar demasiado rápido en extraños, pero también sobre la importancia de mantener la capacidad de formar nuevas amistades. Papá no era ingenuo, les dice. Simplemente era bueno, y a veces las personas buenas son engañadas por personas malvadas. El impacto del caso se extendió más allá de Valdez a otras comunidades pesqueras en Alaska. Las historias sobre Tommy y Carlos se han convertido en parte del folclore local, contadas en puertos y bares de pescadores en todo el estado como advertencias sobre ser demasiado confiado con recién llegados. Estas historias a menudo vienen acompañadas de consejos prácticos sobre cómo evaluar el carácter de nuevos conocidos y reconocer señales de advertencia de comportamiento deshonesto. Aunque algunos críticos argumentan que esto ha hecho que las comunidades pesqueras sean menos acogedoras para recién llegados legítimos, la mayoría de los residentes sienten que el equilibrio se ha inclinado apropiadamente hacia la precaución. En los 38 años desde la muerte de Carlos, la industria pesquera de Alaska ha cambiado dramáticamente. Los barcos son más grandes, la tecnología es más sofisticada, y las regulaciones son más estrictas. Sin embargo, los riesgos fundamentales siguen siendo los mismos: mar impredecible, clima severo, y la necesidad de confiar en otros bajo condiciones peligrosas. El caso del Mary Catherine sirve como un recordatorio de que entre estos riesgos tradicionales, el peligro humano puede ser el más traicionero de todos. A diferencia de las tormentas o fallas mecánicas, la malicia humana puede esconderse detrás de caras amigables y comportamiento servicial, haciendo que sea imposible de detectar hasta que es demasiado tarde. La resolución final del caso ha proporcionado cierre a la familia de Carlos,
pero también ha planteado nuevas preguntas sobre otros casos sin resolver de la misma era. Los investigadores ahora se preguntan cuántos otros crímenes aparentemente imposibles podrían resolverse si aplicaran tecnologías similares a evidencia preservada en condiciones únicas. El programa de casos fríos de Alaska ha expandido significativamente sus operaciones desde el éxito con el Mary Catherine, aplicando sonar avanzado, análisis de DNA y otras tecnologías modernas a docenas de casos sin resolver de las últimas décadas. Aunque no todos los casos tienen la ventaja de preservación excepcional que hizo posible resolver el asesinato de Carlos, cada aplicación de nueva tecnología potencialmente acerca a las familias a respuestas que han estado buscando durante años. La historia de Carlos Méndez y Tom Mitchell finalmente ha llegado a su conclusión, pero su legado continúa influyendo en cómo Alaska aborda tanto la seguridad marítima como la justicia criminal. En las aguas donde Carlos perdió su vida, otros pescadores continúan su trabajo, llevando consigo las lecciones aprendidas de su sacrificio y la eventual revelación de la verdad sobre su muerte.